Hola chicos, soy el señor de la noche novelas ligeras, espero que les guste esta novela. Capcom fue el que pasó la novela al español, le hizo unas modificaciones con respecto a la novela original. Yo considero que la mejor o les dejo en la caja de descripción un link a su página y a la página de Nova, es un sitio web muy bueno para ver novelas ligeras. Dicho esto, comencemos con la novela. Heath Demon King, Libro 1, El Bosque Oscuro. Capítulo 1. Desde las profundidades de la tumba. Después de un tiempo, Hanzo abrió lentamente sus adoloridos ojos. Pronto descubrió que su cuerpo entero estaba terriblemente adolorido, sobre todo la cabeza, donde sentía una migraña tan severa que creyó tener un grupo de cuchillos apuñalando su cerebro. Tras un tiempo su sufrimiento fue disminuyendo y finalmente pudo volver a pensar. Se alzó con dificultad para echar un vistazo a su alrededor, solo para descubrir que estaba rodeado por unos montículos espeluznantes de huesos blancos apilados desordenadamente en lo que parecía una oscura caverna. A lo lejos había también una extraña materia negra que no podía identificar, de la cual emanaba un olor nauseabundo. Así que realmente estoy muerto. Esto debe ser el purgatorio. El corazón de Hanzo se sintió seco, como si estuviese hecho de cenizas frías, mientras trataba de aceptar la idea de que había fallecido a tan temprana edad. Maldición, maldición, maldición. Se repetía a sí mismo mientras recordaba su suerte. Ahora veía su vida pasada como un completo desperdicio, y su irritación llegó hasta el punto en que quiso darse prisa y reencarnar cuanto antes, para asegurarse de que su próxima vida resultase diferente. En ese momento la cabeza de Hanzo empezó a dolerle ferozmente, tanto que tuvo que sostenerla entre sus manos durante un buen rato mientras gritaba, pero cuando el dolor se redujo, sintió que de algún modo desconocido había aprendido muchas cosas nuevas. Brian, ¿quién carajo es ese Brian? Media hora después, Hanzo estaba atónito. Siempre había pensado que reencarnar en el cuerpo de otra persona era material exclusivo de películas y dramas. ¿Cómo demonios me viene a ocurrir esto a mí? Y para aumentar aún más su desconcierto, había reencarnado en el cuerpo de un extranjero. Quizás se deba a algún error cometido por la magia de ese maldito vejestorio de Chukanglan. Lentamente se fue acostumbrando a la oscuridad y empezó a distinguir algunas cosas. Poco a poco fue aflojando sus extremidades hasta que logró levantar su brazo derecho a la altura de sus ojos. El lunar negro cerca de su muñeca que lo caracterizaba se había ido y en su lugar tenía unas cicatrices largas muy desagradables que se arrastran como gusanos por la piel de sus brazos. Una fría sensación de terror brotó de sus entrañas y se estremeció involuntariamente. Este cuerpo definitivamente no era el suyo y Hanzo tuvo que aceptar el hecho de que había ocupado el cuerpo de otra persona. El dueño original de su nuevo cuerpo era un tal Brian, pero ya estaba muerto y aún así por alguna extraña razón podía recordar el pasado de la vida de Brian como si hubiese sido el suyo. Incluso era consciente de que no había reencarnado a los Estados Unidos o Inglaterra, ni en ninguno de los países occidentales. Estaba en un mundo diferente, en un lugar conocido como el Continente Profundo, dentro de un país desconocido llamado el Imperio Itálico. Esta era una tierra extraña con espadas y hechicería, en la que las razas fantásticas vivían desenfrenadamente. Los padres de Brian habrán fallecido cuando era un bebé, y solo tenía 10 años cuando sus desalmados tíos lo habrán vendido a un traficante de esclavos, quien a su vez lo había vendido a la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares. Desde ese momento su vida no había dejado de volverse más y más miserable. Para empezar, tuvo la mala fortuna de ser asignado como el recadero para los estudiantes de la disciplina mágica más menospreciada de la Academia Babilonia, la Escuela de Necromancia. Durante unos 6 años que parecieron eternos, su trabajo había consistido en ayudar a los estudiantes limpiando los esqueletos, cadáveres y cualquier basura producida después de algún experimento mágico fallido, que no eran pocos. Aparte de eso, también estaba a cargo de varias tareas del servicio doméstico como hacer el té, servir agua, barrer el piso y matar insectos. Y lo peor de todo, los estudiantes de necromancia a menudo lo utilizaban como objetivo de práctica para probar las habilidades
habilidades de batalla de sus últimos esqueletos o espectros experimentales y también para probar magias ofensivas nigrománticas directamente sobre él. El débil y cobarde de Brian había sufrido un infierno de dolor durante esos últimos 6 años y su cuerpo terminó cubierto de innumerables cicatrices y moretones. Los estudiantes de necromancia se ponían a practicar con él cada vez que perdían una batalla mágica contra los estudiantes de alguna de las otras disciplinas mágicas, incluso si estaba sufriendo indigestión por la asquerosa comida que le daban o si se encontraba realizando sus interminables tareas. Brian habrá muerto miserablemente a la edad de 16 años, de los cuales 6 habían consistido en una tortura constante. ¿Qué tan cruel podía ser el mundo con un simple mocoso? El pobre pensaba constantemente en cometer suicidio. Sin embargo, era un ser tan cobarde y pusilánime que ni siquiera pudo encontrar el valor para matarse él mismo, y así soportó en silencio los 6 años de tortura, sin atreverse a resistir o quejarse. Finalmente, el día anterior, una joven bruja llamada Lisa lo atacó con un espectro que terminó por devorar su alma, matándolo. Brian no sintió pena por su muerte, solo el triste gozo de liberarse. Después de haber estado dedicado a deshacerse de los cadáveres y los huesos de esqueletos rotos durante tanto tiempo, otro esclavo terminó por arrojar a Brian al mismo montón de basura hedionda, dentro de la fosa en la que tiraban los desperdicios. Hasta hace unos momentos, Anso estaba pensando que su vida había sido bastante miserable, pero cuando la comparó con la de Brian, la pena y la compasión lo embargaron. Por primera vez sintió que la suya había sido una vida bastante decente. Ahora que entendía lo que había tenido que sufrir ese pobre muchacho, la voz de Anso ahogó un suspiro mientras murmuraba: «Ay, Brian, ¿cómo pudo existir un chico tan patético, débil y cobarde como tú en este mundo? Brian, ¿qué puedo hacer por ti ahora que he ocupado tu cuerpo?» En ese momento Anso sintió algo diferente. Era un pequeño movimiento ondulado de lo que parecía un líquido extraño en el interior de su cuerpo. Su cabeza comenzó a dolerle al mismo tiempo que algunos recuerdos diferentes aparecían en su mente. El extraño líquido mágico comenzó a circular lentamente por su cuerpo a medida que Anso luchaba por sobreponerse al dolor y comenzó a perderse en el curso de esos recuerdos. Una enorme cantidad de nuevos conocimientos había invadido su mente, todos ellos parecían ser cortesía de ese maldito vejestorio Chukanglan. En sus memorias aparecieron referencias a la magia demoníaca y los 9 niveles diferentes en los cuales se dividía, respectivamente conocidos como el reino sólido, el reino de los pasajes abiertos, el reino del espíritu moldeado, el reino de los demonios verdaderos, el reino sanguinario, el reino de los demonios separados, el reino carnal, el reino de los 9 cambios y el reino del presagio. Aquellos que dominaban la magia demoníaca buscaban y podían hacer lo que quisieran o matar a quien se les viniera en gana, ignorando completamente toda moral o ética en la búsqueda del poder absoluto. Una vez que alguno de estos magos abominables lograba transformarse en un demonio, tenía la habilidad de destruir montañas y forjar destinos. Después de estar sentado durante un buen rato, Anso había aprendido muchas cosas que antes le hubieran parecido impensables. De una cosa estaba seguro: algo había salido mal con la última magia que había intentado hacer Chukanglan. Su propia alma desapareció, pero le había dejado todo su conocimiento y recuerdo sobre la magia. El extraño líquido que sentía moviéndose en su cuerpo era esencia mágica, un elemento fundamental e increíblemente vital para desarrollar el poder de la magia demoníaca. Según los recuerdos de Chukanglan, un aprendiz demoníaco tendría que entrenar un promedio mínimo de 3 a 5 años para desarrollar con éxito esta esencia. Anso aún no había hecho nada y no sabía el por qué. Sin embargo, por algún motivo tenía ese fragmento de esencia mágica recorriendo el interior de su cuerpo. Aunque por el momento era débil y tristemente insignificante, algo en su interior le hacía estar seguro de su naturaleza. Anso se esforzó para recordar todo lo que había acontecido la última vez que se encontró con ese viejo loco Chukanglan. El malvado anciano había querido usar su cuerpo como un salvavidas, pero algo había salido mal y en su lugar terminó enviando su alma a una extraña época y lugar. Todo ese conocimiento aleatorio sobre cómo entrenar a su fuerza mágica debían ser memorias que dejó atrás por accidente. Aparte de eso, también había aprendido un poco acerca de este extraño mundo gracias a los recuerdos de su nuevo cuerpo, pero este conocimiento era de por sí muy limitado, porque Brian no había sido más que un simple esclavo de la Academia Babilonia.
La mente de Hanzo comenzó a funcionar a toda velocidad mientras consideraba la vida que tenía por delante. El verdadero Brian estaba muerto, y ahora él estaba ocupando su cuerpo. Hanzo era ahora Brian, y Brian había sido vendido a una escuela de artes mágicas y militares. Ese era un estigma de por vida del que no podría librarse fácilmente. Este extraño mundo tenía castigos crueles y brutales para los esclavos fugitivos, así que escapar quedaba descartado. Y aunque por algún motivo pudiera escaparse de sus amos, moriría de hambre al poco tiempo, porque ni siquiera tenía una miserable moneda de cobre consigo. Después de una cuidadosa consideración, decidió regresar a la academia ya que solo allí podía encontrar una forma de cambiar su condición de esclavo y hacer algo por el desgraciado Brian. Hanzo sentía que cada articulación le dolía con el menor movimiento, y es que Brian había tenido un montón de viejas lesiones incluso antes de su muerte. El dolor se disparó con furia a través de su cuerpo cuando intentó ponerse de pie, así que se sentó apresuradamente después de soltar un ¡auch mierda! Poco a poco, paso a paso. Hanzo no sentía ninguna especie de aprecio o gratitud hacia Chukanglan, a quien ya había etiquetado como causa principal o al menos circunstancial de cualquier mal que le aconteciese en el futuro por haberlo secuestrado, intentado matar y luego enviarlo a este lugar. Tampoco conocía nada sobre la forma de vida o el mundo del que provenía el malvado anciano, aparte de lo que podía ver a través de los recuerdos de este último. Pero entre todos los conocimientos que el viejo le dejó, había un hecho que destacaba sobre los demás: que mediante el desarrollo de su fuerza mágica era posible fortalecer su propio cuerpo. Con un suficiente entrenamiento, podría viajar a otros lugares en un abrir y cerrar de ojos o mover continentes y dar nueva forma a los océanos, y aunque una parte de él no podía dejar de pensar que Chukanglan estaba un poco mal de la cabeza, también estaba convencido de que la información de sus recuerdos debía ser verdadera, sobre todo por la forma en que el vejestorio lo había llevado directamente hasta la luna. Pensando que no tenía nada que perder, Hanzo se concentró en los recuerdos del viejo para buscar los complejos encantamientos que necesitaba conocer para entrenar a su fuerza mágica. Se concentró en los primeros pasos necesarios para entrar en el reino sólido y buscó cómo controlar ese débil fragmento de esencia mágica que poseía. Conforme más se concentraba e intentaba controlar la esencia, tal y como indicaban las leyes y principios del reino sólido, el extraño líquido comenzó a comportarse exactamente como lo estaba deseando, exactamente como recordaba en las memorias de Chukanglan. Secretamente complacido, Hanzo comenzó a pensar que los recuerdos del viejo les serían muy útiles y decidió continuar meditando, hasta que finalmente pudo conseguir que la esencia mágica circulase por su cuerpo a través de sus propias venas. Solo detuvo su entrenamiento cuando su estómago comenzó a rugir. No tenía idea de cuánto tiempo había meditado, pero los dolores de su cuerpo disminuyeron en gran medida y había recuperado parte de sus fuerzas e incluso ganado alguna nueva. Era increíble que ya pudiese notar los resultados después de haberse limitado a meditar durante un corto tiempo. Entonces intentó imaginar sin éxito la enorme cantidad de años que habría estudiado el maldito vejestorio de Chukanglan para adquirir esos conocimientos, y ya no le extrañaba que incluso viajar hasta la luna fuese una cuestión apenas trivial. Ahora podía hacerse una idea aproximada de lo poderoso que había sido ese viejo cuando estaba vivo. Mientras se tomaba un descanso del entrenamiento, Hanzo notó algo extraño. El fragmento de esencia mágica ya no se limitaba a circular por sus venas, sino que ahora recorría toda su piel, sus músculos, sus huesos y las articulaciones. El objetivo que un aprendiz demoníaco buscaba al dominar el reino sólido era la mejora del cuerpo físico, desde los músculos hasta los órganos internos y los huesos. No faltaban algunos fanáticos del entrenamiento que, en lugar de limitarse a desarrollar poco a poco su esencia mágica siguiendo las normas establecidas, preferían apresurar las cosas lastimándose a sí mismos físicamente para así reconstruir simultáneamente sus cuerpos mientras incrementaban su cantidad de esencia mágica. Este extremo y doloroso entrenamiento simultáneo producía los resultados más rápidos. Pues ese método de entrenamiento es básicamente una forma de automutilación, bueno, dado que este cuerpo siempre ha tenido que pasar por cosas muy similares a la tortura. Tal vez mi progreso en el reino sólido será más rápido cuando regrese a la academia. Esta es una bizarra ventaja de que me haya tocado ser este Brian. Después de esta reflexión apreciativa,
Anso decidió que era hora de salir del asqueroso lugar en que se encontraba. De repente pensó que era realmente estúpido de su parte el haber permanecido tanto tiempo en medio del hedor de esa fosa y ya no podía soportarlo. Podía ver una tenue luz que resplandecía en la parte superior. De acuerdo con los recuerdos de Brian, Anso sabía que había una gran caverna por encima de él, dentro de la cual estaba la fosa en la que solían desecharse los esqueletos rotos y cadáveres invocados por los estudiantes. Todavía le dolía su cuerpo cubierto de cicatrices cuando se puso de pie, y es que 6 años de tormento llevaban mucho tiempo desgastando el cuerpo de Brian, y eso sin mencionar su pobre dieta. Como resultado, estaba desnutrido, delgado y apenas medía 1,50 m. Anso caminó sobre las porquerías que cubrían el húmedo suelo y luchó para trepar hasta la salida con su débil cuerpo. Después de un tiempo y unas 5 o 6 caídas, finalmente logró salir de la fosa. Cuando llegó a la entrada de la cueva vio los rayos de la luna iluminando la tierra y derramando su luz a través de un cementerio antiguo. Una visión tétrica para cualquiera, menos para Anso, porque sintió que su corazón se inundaba de una fuerte alegría por vivir. La esencia mágica continuaba circulando por todo su cuerpo sin necesidad de dirección, y Anso pensó con optimismo: lo que no te mata te hace más fuerte. Y es que ahora ya no se encontraba indefenso porque tenía un as bajo la manga. Sin querer, Chucanglan le había dejado métodos secretos de entrenamiento que podrían resultarle de mucha utilidad y que lo ayudarían a lograr metas y objetivos que nunca se habría atrevido a soñar antes. Sin embargo, Anso no tenía idea de que la esencia mágica que Chucanglan le había dejado no solo servía para ayudarlo a volverse poderoso, sino que también era una semilla. Esta semilla cambiaría poco a poco su mente, al mismo tiempo que modificaba su cuerpo. Antes de llegar a este mundo, Anso ya había estado concibiendo malos deseos y pensamientos, pero nunca se atrevió a tomar ninguna acción para realizarlos. Esta semilla bien podía resultar ser su eterna perdición, porque lo llevaría a perder el control de su propio ser. Capítulo 2. Los ignorantes son asustadizos. La Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares poseía uno de los territorios más extensos dentro del Imperio Itálico y tenía la más alta reputación entre todos los centros del saber mágico. Por ese motivo también era una de las instituciones educativas más importantes para todos los magos y caballeros del imperio. La academia estaba dividida en varias facultades mágicas que consistían en luz, oscuridad, fuego, agua, viento, tierra, trueno, invocación y espacio. Cada facultad tenía su propio conjunto de edificios independientes donde se impartían sus clases, su propia biblioteca, laboratorio, campos de entrenamiento y un distrito habitacional como si fueran ciudades pequeñas. Brian era un esclavo propiedad de la escuela necromántica, que actualmente era una subcategoría dentro de la facultad de la magia oscura. Como los usuarios de necromancia tenían que trabajar con esqueletos, zombies y no muertos similares, así como el hecho de que esta disciplina mágica había ido perdiendo su prestigio de forma constante a lo largo de muchos años. No solo era la rama de la magia oscura más impopular, sino que también era considerada la más débil de todas. Incluso los estudiantes de las otras disciplinas dentro de la facultad de magia oscura se burlaban de los necromantes y no los consideraban dignos como compañeros de equipo. Así pues, Brian estuvo siendo sirviente de los estudiantes de la escuela mágica más débil y despreciada de todas durante sus 6 años como recadero para la academia. Si a eso se le añadía sus otras tareas miserables, como transportar cadáveres o esqueletos hasta la basura, podrían escribirse varios libros sobre el sinfín de miradas despectivas y actos de desprecio que estuvo soportando. Cada día era un infierno para él. Anso siguió el camino en los recuerdos de Brian y llegó a un pequeño sendero que recorría las montañas situadas en la parte trasera de la academia hasta llegar frente a una pequeña puerta reservada especialmente para los esclavos recaderos que volvían en la noche. La mayoría de los estudiantes ya se habían quedado dormidos, pues hacía mucho que la luna había alcanzado su cenit y como Anso estaba utilizando una ruta aislada no se encontró con nadie en su camino de regreso. Observó el entorno a lo largo del camino y comprobó que el estilo arquitectónico de la Academia Babilonia era muy similar al de algunos de los países de la antigua Europa occidental de su propio mundo. Finalmente, y con un poco de esfuerzo, logró encontrar el camino a la zona designada para los estudiantes de necromancia. Brian vivía
en un almacén, un lugar apropiado para su condición como esclavo. El almacén estaba lleno de un sinnúmero de objetos, la mayoría de los cuales era basura descartada o ingredientes que habían sobrado de los experimentos. Estos artículos estaban ahí esperando que Brian los organizara y se deshiciera de ellos. Los estudiantes a menudo lanzaban su basura a través de la ventana del almacén para que Brian la botara. El almacén no era muy grande para empezar. Excluyendo toda la basura dispersa al azar, la única otra cosa destacable era un pequeño camastro de madera que usaba para dormir, la cual a menudo terminaba cubierta por una montaña de basura, ya que los estudiantes nunca prestaban atención al lugar en que arrojaban sus artículos no deseados. La primera cosa que Brian solía hacer cuando terminaba con su trabajo muy tarde en la noche era limpiar la basura que estaba en su cama. Tenía que deshacerse de ella antes de que alguien más se despertara a la mañana siguiente, revisara el almacén y luego fuese a informar a su capataz. Cuando Anso entró en sus aposentos, que parecían más bien una madriguera de roedores roñosos, sus ojos se empañaron con lágrimas y sintió un profundo dolor y simpatía por el desgraciado joven al que ahora encarnaba. ¿Cómo pudo haber sobrevivido de esa forma durante 6 años? El aire del almacén era tan asqueroso que incluso el abrir las ventanas tenía muy poco efecto, ya que el olor era exudado por la montaña de basura que diariamente era arrojada en el interior. Había más objetos que de costumbre apilados en la cama pequeña. Parecía que algunos habían continuado con el hábito de tirar la basura aquí después de la muerte de Brian, a quienes seguramente no les importaba lo suficiente como para enterarse de su fallecimiento. Mientras trataba de abrirse camino y avanzar por el almacén, sentía que incluso dar unos cuantos pasos era una tarea ardua porque todo estaba cubierto de basura abandonada. Finalmente llegó a la cama y estuvo a punto de limpiarla, como Brian siempre lo hacía, pero Anso no era Brian. Sus manos se detuvieron a medio camino, al mismo tiempo que sentía un estallido de rabia. Al principio, fue solo un enojo moderado, pero su esencia mágica reaccionó a esta ira y comenzó a moverse rápidamente por su cuerpo, magnificando esa emoción. Finalmente, Anso interrumpió bruscamente sus movimientos y proclamó ferozmente: Yo no soy Brian, no toleraré esto. Oh Brian, ya que ahora he ocupado tu cuerpo, déjame honrarte ayudándote a castigar a Lisa. En su estado actual no podía darse cuenta de que, con su personalidad original, nunca habría actuado tan impulsivamente en función a una idea repentina, por más que lo hubiera querido. El Anso de antaño apenas tenía la voluntad de tener malos pensamientos y deseos, pero carecía del coraje para llevarlos a cabo. Rápidamente salió del almacén y se dirigió hacia las habitaciones femeninas. En el silencio de la noche avanzó con sigilo hasta llegar a los dormitorios. Brian a menudo había limpiado aquí, así que estaba bastante familiarizado con la zona. Por supuesto, también sabía dónde vivía Lisa. La escuela necromántica tenía muchos menos estudiantes que las otras disciplinas, por lo que a cada estudiante se le asignaba una habitación propia. Cada habitación era bastante espaciosa y poseía todos los implementos que pudiesen necesitar para cubrir sus necesidades diarias. Esto era el cielo en comparación con el cuchitril en el que Brian vivía. Lisa se alojaba en el segundo piso y Anso no podía entrar en el edificio por la noche. Lo bueno era que había un árbol grande creciendo cerca de su ventana, así que pegó su cuerpo al tronco y comenzó a escalar usando las ramas para apoyarse como un mono flaco. Podía mirar por la ventana si se ponía de puntillas. Cuando Anso vio que la ventana estaba abierta, experimentó el placer desconocido de tener a la suerte de su lado para una venganza. Se levantó y se asomó. La joven bruja había decorado su habitación de color rosa y en realidad parecía bastante linda, sobre todo los peluches mullidos que colgaban de la pared o descansaban sobre una mesa. Su nariz captó un ligero aroma perfumado al que su cuerpo actual no estaba acostumbrado y no pudo evitar titubear. No había previsto que Lisa pudiera decorar su habitación de una forma tan femenina. Cuando miró más de cerca pudo notar unas cortinas tela rosa en una esquina de la habitación que probablemente eran un dosel para cubrir su cama. No podía esperar un resultado positivo en una pelea directa y lo sabía, pero tenía preparado un plan improvisado. Sacó una pequeña botella de su bolsa de la que extrajo un poco de sangre típicamente usada en experimentos y la colocó alrededor de los bordes de sus ojos y boca. Se sacudió también su mugriento cabello castaño para
desordenarlo lo más que pudo y finalmente revisó la apariencia de su rostro en un trozo de espejo roto que el verdadero Brian había recogido. Cuando contempló su reflejo, vio una cara aterradora cubierta de manchas de sangre que le devolvía la mirada. Si no puedo vencerte, entonces al menos voy a asustarte hasta que te cagues de miedo. Anso estaba bastante satisfecho con su maquillaje actual y asintió con la cabeza mientras reía por lo bajo. Cuando todo estuvo listo, se trepó sobre una rama y se balanceó cerca de la ventana de Lisa, moviéndose hacia adelante y hacia atrás de forma constante. Entonces extendió su mano desnutrida y golpeó el borde de la ventana. Lisa se encontraba profundamente dormida, pero los extraños sonidos que venían de la ventana la despertaron. Así que se levantó aún medio inconsciente, abrió las cortinas de tela rosa y salió de la cama todavía descalza. Sus pequeños pies blancos, tan delicados como la porcelana, caminaban despacio sobre una alfombra que también era rosada. Bajo los suaves rayos de la luna, los 5 dedos de sus pies eran en realidad muy adorables. Lisa era un poco más joven que Brian, y era la hija de una casa noble. Si se ignoraba el hecho de que había asesinado a Brian, ella era toda una belleza. Tenía un hermoso rostro adornado por una larga y sedosa cabellera rubia, una altura de 162 centímetros que la hacía un poco más alta que Brian. Sus cejas estaban delicadamente arqueadas, tenía una nariz elegante y unos entrañables labios rojos. Vestida con un adorable pijama, Lisa no parecía completamente despierta. Después de que salió de la cama, instintivamente miró hacia la fuente del sonido. Entonces vio un rostro familiar cubierto de sangre que la contemplaba con una mirada vacía y sin señales de vida. Trozos gruesos del nauseabundo líquido rojo ya medio seco que se desparramaban por los ojos y la nariz. Un cuerpo desnutrido que se balanceaba de un lado a otro en la ventana. ¡Ah! Su grito de espanto resonó por los pasillos del dormitorio de las mujeres. En su interior Anso sonreía maliciosamente mientras pensaba, esta vez voy a asustarte hasta que te desmayes o tal vez hasta que te mueras de miedo. Su expresión se hizo más y más escalofriante a medida que esos crueles pensamientos crecían en su interior. Después de estar un buen rato mirando fijamente hacia la ventana, decidió completar el acto poniendo los ojos en blanco y se balanceó con más fuerza. Con los ojos volteados hacia arriba ya no podía ver a Lisa, pero su cuarto había quedado en silencio después del aterrado grito inicial y continuó así a pesar del gradual cambio en expresión de Anso. Probablemente esta maldita bruja se ha desmayado, pensaba Anso, y entonces sus oídos comenzaron a captar los sonidos de gritos asustados y palabrotas de las otras estudiantes de la escuela nigromántica que se habían despertado por el escándalo y comenzaban a salir de sus habitaciones. Mejor dejarlo mientras pueda, de lo contrario me expongo a sufrir un mundo de dolor si llegan a atraparme. Justo cuando empezaba a revertir la posición de sus ojos, un dolor increíble se extendió por su cara desde el puente de su nariz. Inmediatamente después, otro dolor intenso lo sorprendió en la parte superior de la cabeza y no pudo evitar resbalarse del árbol. El golpe de la caída revivió los dolores que había sentido cuando estaba en la fosa y le hizo ver estrellas. Poco tiempo después, una lluvia de ataques cayó sobre él, mientras una voz le gritaba con cada golpe que recibía. Brian, parece que finalmente desarrollaste algo de valor. Esta vez te libraste de la muerte, pero parece que el cerebro se te pudrió. Me especializo en necromancia y paso todos los días con esqueletos y cadáveres. Sos tonto. ¿De verdad fuiste tan estúpido como para pensar que podías asustarme fingiendo ser un fantasma? Parece que tengo que recordarte quién soy. Creíste que un genio como yo sería incapaz de diferenciar un cuerpo con alma de un no muerto. Aunque la paliza le dolía, lo que más le molestaba era su amor propio. Aparentemente el tonto de Brian, que pasó 6 años como esclavo recadero de la escuela de necromancia, ni siquiera había puesto atención a ese pequeño detalle de sentido común. Este no era el resultado que esperaba en la primera ocasión que reunía su coraje para hacer algo malo. Necromancia, esa magia puede determinar la naturaleza de los espíritus, entonces definitivamente hay utilidad en ella. Parece que tengo mucho que aprender si voy a sobrevivir en este mundo, de lo contrario es muy probable que vuelva a perder mi nueva vida antes de empezarla. A medida que aumentaba la agonía de su cuerpo, Anso continuaba pensando a toda velocidad mientras aullaba de dolor. La magia del camino oscuro que Chukang-lan había dominado contenía la palabra demonio, mientras que la necromancia tampoco sonaba como una magia muy benévola. ¿Qué pasaría si se entrenara en ambas disciplinas? ¿Habría conflicto entre las dos magias o se harían más fuertes juntas? Capítulo 3 de Idiota a Loco.
La mente de Ansuo seguía pensando a toda velocidad mientras la joven bruja Lisa lo golpeaba histéricamente, agregando más dolores a los que ya sentía por todo su cuerpo. El pobre de Brian ya era bastante débil para empezar. Ese golpe inicial en la nariz le había arrancado varias lágrimas y la resultante caída del árbol hizo que se marease por el dolor. Así que lo único que pudo hacer fue limitarse a acurrucarse como una pelota en el suelo y presentar un objetivo fácil para las patadas de Lisa, su culo. Después de un tiempo Ansuo se dio cuenta de algo maravilloso. El pequeño fragmento de esencia mágica empezó a circular por su trasero, aliviando algo del dolor e incluso fortaleciendo la zona lastimada. Cuando Lisa volvió a patearlo, ya no sintió tanto el golpe. De hecho, todas las partes de su cuerpo, que hasta hace un momento le hacían llorar por el dolor, comenzaron a sentirse bastante aliviadas en el momento en que su esencia mágica pasaba sobre ellas y en realidad empezaba a sentirse un poco cómodo. Ansuo se sorprendió y en su interior empezó a considerar seriamente la posibilidad de que las técnicas del reino sólido fueran desarrolladas por unos masoquistas seriales. De pronto la esencia mágica comenzó a concentrarse rápidamente en su nalga derecha justo cuando la punta del pie de Lisa se estrellaba nuevamente con esa zona y golpeaba exactamente en el punto donde se estaba reuniendo. ¡Auch! ¡Auch! Lisa y Ansuo soltaron un grito agudo y un gruñido bajo respectivamente. La hermosa y violenta maga había sentido de repente que la nalga derecha de Ansuo se había vuelto más dura que el hierro. Su pie se estremeció de inmediato y ella comenzó a saltar dando gritos. Por su parte, Ansuo sintió que la patada de Lisa no le había dolido nada, en cambio le pareció algo agradable. La sorpresa por el contraste marcado entre esta nueva sensación con el dolor que había sentido hasta ahora le había hecho soltar el grito involuntario. En honor a la verdad, su grito había sonado ligeramente obsceno, casi como si... Maldito seas, Brian. Has puesto piedras en tus pantalones, idiota. Lisa se quejó en voz alta mientras masajeaba su delicado pie. En ese momento varias de las estudiantes de la escuela de necromancia habían llegado de repente alrededor de Ansuo y Lisa, cada una mirándolo a él con ojos somnolientos y fríos. Su nariz ya había dejado de dolerle y sus lágrimas ya estaban bajo control. Ansuo se sacudió y se sentó en la hierba. Cuando miró a su alrededor, descubrió las miradas furiosas de las aprendices Emi y Esine, así como la maga novata Bella y, por supuesto, Lisa. Podía sentir el peligro en el aire. Las apariencias de estas chicas palidecían por comparación cuando se colocaban junto a Lisa. Todas tendrían 16 o 17 años, pero no eran tan bonitas. También estaban de muy mal humor, ya que su sueño había sido interrumpido y eso no contribuía a mejorar su imagen. Oye, idiota, ¿qué estás mirando? ¿Por qué hay piedras en tus pantalones? Mi hermoso pie tiene un enorme moretón. Ay, ay, me duele. Lisa colocó sus manos en las caderas y habló de forma arrogante mientras miraba fríamente a Ansuo, pero el efecto se estropeaba un poco, ya que de tanto en tanto no podía evitar dar saltitos sobre el pie izquierdo. Idiota, creo que eso me conviene. Ansuo se reía en el interior, pero puso una expresión inocente mientras emitía un sonido estúpido. Y después él mismo se levantó con cierta dificultad y dijo: No tengo piedras en mis pantalones. Se dio la vuelta para que las estudiantes principales de necromancia pudieran ver directamente su trasero y comenzó a bajarse los pantalones mientras hablaba. 4 gritos de pánico resonaron en el aire antes de que terminara de soltar su prenda, y poco después escuchó el sonido frenético de varios pasos que se alejaban corriendo. Brian, idiota, súbete los pantalones de inmediato o te voy a matar. Le gritó Lisa apresuradamente, pero se podía oír una nota de pánico en su voz. Oh. Ansuo respondió usando el mismo tono de imbécil, pero por dentro continuaba riéndose siniestramente mientras pensaba. Solo son un puñado de florecillas ingenuas, van a ver lo fácil que me encargo de ustedes. Después de que se hubiese ajustado los pantalones, de nuevo Lisa miró de cerca a Ansuo. Cuando las 4 muchachas se pusieron de nuevo frente a él, recuperó su valor y volvió a hablarle con ferocidad. Puedo olvidarme de que hayas escondido piedras en tus pantalones, pero que planeabas hacer trepado en el árbol de mi ventana en medio de la noche. Jejeje. 2 fuertes carcajadas estúpidas fueron la respuesta a la pregunta. Ansuo señaló una bolsa arrugada que había quedado enredada en las ramas del árbol y dijo: Para bajar eso. ¿Por qué diablos estás buscando una bolsa de basura en medio de la noche?
Lisa gritó con mucha ira, parecía a punto de estallar de rabia conforme subía el volumen de su voz. En ese momento Bella soltó un suave suspiro y le dijo a Lisa: Hey Lisa, ¿no ves que Brian se ha vuelto loco? Parece que en lugar de matarlo, tu ghoul terminó descerebrándolo por completo para que pierdes el tiempo enojándote con un demente. Pequeña aclaración, un ghoul es un demonio necrófago del folclore árabe. Habita lugares inhóspitos y merodea por los cementerios para alimentarse de los cadáveres. También existe una variante femenina llamada ghule o algola. Terminada la aclaración, espero que les esté gustando la novela y recuerden que lo están viendo en El Señor de la Noche novela ligera. Si lo vieron en otro lado es porque el video ha sido robado. Dicho esto, continuemos con la novela. Atena parecía estar bastante soñolienta y habló mientras cubría un bostezo. Todavía tenemos clase mañana, voy a volver a la cama. Lisa ya es una estudiante superior y puede manejar esto. Amy parecía compadecerse un poco de Ansuo mientras sacudía minuciosamente la cabeza y emitió un leve suspiro después de darle un breve vistazo. Murmuró algo y se volvió para irse al igual que Bella. Si Ansuo no hubiera actuado como el idiota del pueblo, habría enfrentado la ira de estas tres niñas, además de a la iracunda Lisa. Pero como había perdido la cabeza, las tres chicas no pensaban perder su tiempo peleando con un loco. Así que lo dejaron solo y regresaron a sus cálidas camas. Cuando las tres alumnas se fueron, Lisa y Ansuo volvieron a estar solos. La joven bruja lo miró ferozmente durante un momento más y luego escupió algunas palabras. Lárgate de mi vista, voy a buscarte dentro de 2 días, ahora estoy muy cansada. Pero si te atreves a perturbar mi sueño de nuevo, no solamente te golpearé hasta dejarte amoratado, sino que voy a torturarte con mi magia hasta que termines más estúpido que una babosa. Lisa le lanzó una última llamarada antes de darse vuelta para marcharse. Ahora caminaba cojeando un poco. Antes de que se perdiera de vista pudo escucharla exclamando cuando pasó a través de la puerta. Ay, esto duele, no puedo creer que ese idiota se haya puesto piedras en los pantalones. Mi ghoul definitivamente lo volvió loco. El silencio reinó nuevamente después de que la bruja se fuera. Ansuo sintió un temblor tardío de aprensión mientras la veía entrar. Fue bueno que esa tal Lisa no hubiese usado su magia de necromancia sobre él, de lo contrario con su poder actual, otro ghoul lo habría conducido a la locura irremediable. La fiesta ya había terminado y Ansuo decidió que era hora de despedirse también. Maldijo entre dientes mientras arrastraba cansadamente su frágil y maltratado cuerpo de vuelta al almacén. Después de regresar a su madriguera, tiró al suelo toda la basura sobre su cama y cayó en un sueño profundo. Al día siguiente Ansuo dormía profundamente cuando la puerta del almacén se abrió de forma repentina y un fuerte grito resonó en la habitación. ¡Ah! Ansuo abrió sus ojos somnolientos y torció su cuerpo para ver a un muchacho gordo que llevaba el uniforme de un sirviente recadero. Tenía el pelo corto y rubio, el área alrededor de su ojo izquierdo estaba amoratada, como si hubiese recibido un puñetazo directo, y estaba viéndolo con una expresión horrorizada. Tú. No pudo terminar su frase. Oh, eres tú Jack, ¿qué haces en mi habitación? El gordito de Jack tenía la misma edad que Brian y era una de las pocas personas en la escuela nigromántica que había tratado bien al difunto esclavo, posiblemente debido a una sensación de miseria compartida. Jack provenía de una familia pobre y su padre lo envió a la Academia Babilonia hacía unos 2 años para trabajar por unas cuantas monedas de plata cada mes. Aunque Jack también era un chico de los recados, no le pertenecía a la academia. Era una persona libre, a diferencia de Brian, que había sido vendido a la escuela por los traficantes de esclavos. Por eso, aunque también era un sirviente y sufría una cuota de abusos o atropellos, los estudiantes de necromancia no lo trataban tan mal como a Brian, simplemente porque Jack no era un esclavo. Podían golpearlo, gritarle e incluso llevar a cabo algunos pequeños experimentos sobre él, pero nunca lo atormentarían hasta la muerte como si fuera un animal. En realidad, el difunto Brian siempre había envidiado al gordito Jack porque podía comer comida de verdad 3 veces al día y no estaba sujeto diariamente a un maltrato inhumano. En cuanto a Jack, pues consideraba a Brian su amigo porque con él podía encontrar un poco de esa confianza en sí mismo que tanto necesitaba, así que los dos se llevaron fabulosamente bien. Oh, dioses, casi me muero del susto. Brian, no estás muerto. Eso es maravilloso.
Maravilloso y una mierda, Jack. Me estoy muriendo de hambre. ¿No tienes algo de comer? Por favor, dámelo y te prometo que te lo devolveré más tarde. El gordito Jack no respondió a las palabras de Anso. De hecho, se había quedado estupefacto mientras contemplaba aturdido a Brian como si fuese la primera vez que lo veía. Dos ojos pequeños y timoratos, parecidos a granos de frijoles, lo observaban con curiosidad desde su rostro carnoso. Anso frunció el ceño y le preguntó con un dejo de impaciencia: ¿Qué pasa? Me he vuelto guapo de pronto. Jack empezó a mirar a Anso con una mayor confusión. Tú, nunca me habías pedido comida, ni una vez en todos estos años, solo te limitabas a comer cuando yo te daba, tampoco me habías hablado así, de hecho, creo que nunca te oí pronunciar tantas palabras al mismo tiempo. Brian, estás cambiado. Un poco sorprendido, Anso recordó que ni Lisa ni sus amigas fueron capaces de notar que había algo diferente en él. En cambio, el gordito y poco avispado de Jack se había dado cuenta con escuchado una sola vez. Luego de un rato Anso volvió a concentrarse en los recuerdos de Brian y descubrió que el joven esclavo básicamente no hablaba con los estudiantes de necromancia. Se limitaba a hacer lo que la gente le ordenaba que hiciera sin replicar alguna, pero Brian y Jack ocasionalmente hablaban entre sí. Por supuesto, la mayoría de las veces Jack era el único que hablaba y Brian simplemente lo escuchaba. Los dos habían pasado mucho tiempo juntos, no era de extrañar que Jack hubiese descubierto rápidamente las diferencias. Anso pasó por alto su momento de descuido con una sonrisa y dijo: Bueno, el ghoul de Lisa me golpeó hasta dejarme medio muerto. Creo que después de eso siento que la forma en que vivía antes estaba equivocada y quería hacer un cambio. Jack exhaló un suspiro de alivio ante la explicación de Anso y asintió con la cabeza. Ya veo. Empezaba a pensar que la paliza que te dio el ghoul te había convertido en un idiota. Aquí tienes. Esto es un poco de pan negro que me las arreglé para esconder. Adelante, comételo. Me alegro mucho de que aún sigas vivo. Como todo el mundo pensaba que estabas muerto, me dieron tus tareas porque aún no han encontrado a un nuevo chico. Por eso he tenido que venir aquí muy temprano esta mañana. Estaba tan apurado que accidentalmente me choqué con Bran. Me golpeó muy fuerte y hasta tengo un moretón en el ojo izquierdo. El gordito Jack comenzó a hablar felizmente mientras le pasaba un trozo de pan. Parecía estar encantado de no tener que hacer el trabajo de Brian. Anso mordió la comida con furia y avidez mientras miraba el moretón que tenía su amigo. Entonces habló con cólera. Así que el imbécil de Bran te golpeó de nuevo. Ese engreído se cree la gran cosa. Vayamos a vengarnos. Jack dio un salto por el miedo y luego se apresuró a tratar de contener a Anso con su enorme peso corporal mientras exclamaba aterrado: Brian, ¿estás loco? ¿Acaso no estamos acostumbrados a este trato? Bran es un aprendiz de necromancia, no es la primera vez que nos golpea, ya es bastante bueno si conseguimos que nos deje en paz. ¿Qué venganza podemos obtener? Anso se rió fríamente. No te preocupes, yo tengo mis medios. Sí, estoy loco, o al menos eso es lo que creen todos los estudiantes de necromancia. Y si soy un maldito demente, de quien tengo que tener miedo. Anso bramó mientras arrastraba a Jack con orgullo fuera del almacén. La esencia mágica dentro de su cuerpo parecía agitarse más rápido. Capítulo 4. Un pecho tan plano como un pan pisado. Los estudiantes de la escuela necromántica tendían a despertarse temprano en la mañana y se apresuraban para prepararse, luego salían corriendo hacia su aula correspondiente en los edificios de la Facultad de Magia Oscura. Jack estaba a punto de comenzar a llorar con tal de no participar, pero sus temores se disiparon cuando escuchó el plan de Anso y al final estuvo de acuerdo, sobre todo después de considerar que a fin de cuentas su amigo estaba haciendo esto por él. ¿Cómo podía permitirse ser menos hombre que su amigo Brian? A lo largo de un camino recto hecho con piedra tallada se habían levantado dos filas de esculturas de los alumnos más destacados en la historia de la academia y que habían llegado a ser personajes famosos. Estas esculturas eran bastante grandes, pero los rasgos de los retratados habían sido tallados de un modo muy minucioso, poniendo gran atención a cada detalle y eran un símbolo indiscutible del orgullo de la institución. Una de las tareas de Brian era limpiar estas enormes estatuas todos los días. Había estado haciéndolo desde que tenía 10 años, cuando necesitaba usar una pequeña escalera porque aún era pequeño. Solo después de completar esta ardua tarea se le permitía tomar un descanso para comer. Mientras sacaban el polvo de las grietas en los bigotes de una de las esculturas, Anso se volvió hacia Jack y le dijo: Dime algo, Jack, ¿no sería genial que algún día levanten estatuas de nosotros en este lugar?
No digas tonterías, Brian, solo somos recaderos, es suficiente para nosotros obtener una comida completa y evitar que nos golpeen todos los días. ¿Cómo podríamos convertirnos en magos? Oh, Brian, definitivamente estás diferente, antes nunca habrías tenido unas ideas tan locas y menos aún las dirías en voz alta. ¿Y se puede saber por qué no podríamos? Primero hay que nacer con el potencial para usar la magia, y luego tienes que pagar un montón de monedas de oro para ser aceptado en cualquier escuela, más aún en esta porque es la más famosa, y eso solamente para tener la oportunidad de convertirse en un mago. Luego tendríamos que pasar por innumerables entrenamientos, pruebas, exámenes y grados. Incluso, los niños de familias nobles necesitan tener mucho potencial e inteligencia si quieren convertirse en magos. Eso es imposible para nosotros los plebeyos. Oh, y casi me olvido, tú eres un esclavo sin libertad, así que tu situación es la peor posible, no hay esperanza para ti en absoluto. Y a pesar de todo pareces olvidar que en este momento ya estamos en una escuela de magia y ni siquiera hemos tenido que pagar la matrícula, jajaja. Porque no lo vemos como un gran golpe de suerte si no aprendemos algo de magia ahora que estamos viviendo junto con los mejores profesores del imperio. ¿Cómo nos atreveremos a hablar con orgullo cuando luego le digamos a otros que alguna vez asistimos a la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares? Brian, no hables de esa manera, no somos estudiantes, solo somos sirvientes, y al menos yo podré dejar de trabajar en esta escuela en el futuro, pero tú nunca podrás irte. Jack estaba limpiando distraídamente la estatua de la gran archimaga Clara, sin su habitual atención al detalle, y una cara llena de preocupación. El gordito pensaba que su amigo ya estaba actuando bastante extraño, así que le habló con franqueza. Brian, mejor no hablemos más de eso. Mira ahí, Lisa está caminando en esta dirección, vamos a poner manos a la obra. Anso pudo distinguir a la joven bruja desde lejos gracias al ligero cojeo que mostraba al caminar y pensó que al menos Brian había aprendido algo útil durante sus 6 años de hacer recados para la academia. Sabía exactamente cuáles eran las rutinas diarias de la mayoría de estudiantes y profesores. Lisa, por lo general, se despertaba más tarde que otros y la mayor parte del tiempo caminaba lentamente hasta las aulas sin compañía de nadie. Hoy no fue la excepción. La joven estaba vestida con una túnica de mago negra, con su rubia, suave y larga cabellera esparcida descuidadamente sobre sus hombros. Parecía que no había dormido mucho la noche anterior, porque bostezaba cada cierto tiempo mientras caminaba. Era cierto que Lisa era bastante bonita, pero quizá porque todavía no había terminado de desarrollarse, el área de su pecho no estaba muy bien contorneada a pesar de que ya había cumplido los 16 años. También se rumoreaba que ella estaba muy disgustada por su pecho plano y recientemente había estado buscando soluciones. Anso y Jack observaron a Lisa que se les acercaba mientras seguían limpiando la estatua de la archimaga Clara con serenidad. Mientras trabajaban iban murmurándose cosas el uno al otro, aparentemente ajenos a su presencia. Los dos habían estado murmurando casi en silencio, pero de repente Jack levantó la voz y exclamó sorprendido. De ninguna manera, Brian, debiste haber escuchado mal. Yo no creo que Bran se haya atrevido a decir eso acerca de Lisa. Lisa había estado caminando distraídamente cuando escuchó que alguien mencionaba su nombre y sus ojos rápidamente detectaron a los que estaban hablando. Luego dio un vistazo cauteloso a su alrededor antes de aproximarse en silencio. Todas las chicas querían saber lo que la gente decía de ellas a sus espaldas y Lisa no era diferente. Ella caminó disimuladamente y se escondió detrás de otra estatua, donde creía que no podían verla y así podrían seguir hablando sin miedo. Sus oídos se ensancharon mientras miraba furtivamente a los dos sirvientes. Es ese maldito loco y medio idiota de Brian. La joven bruja todavía estaba molesta con él y tenía muchas ganas de ponerlo en su lugar, pero primero quería escuchar lo que Bran había dicho sobre ella. Anso sonrió abiertamente y dijo: No he oído mal. Cuando iba de camino a la clase, Bran estaba diciéndole a los otros estudiantes que el pecho de Lisa era tan plano como un pedazo de pan pisoteado. Jack tuvo que emplear todas sus fuerzas para contener su risa tan pronto como escuchó esto. Su rostro se puso rojo y su cuerpo empezó a temblar. Detrás de la estatua, el rostro de Lisa se oscureció de rabia. Sus lindos ojos empezaron a lanzar una mirada asesina, mientras sus tiernos labios convulsionaban y sus dientes perlados rechinaban muy audiblemente. Se quedó temblando de rabia durante unos segundos y luego rápidamente se dirigió hacia el edificio del aula. Había olvidado por completo
bajo cualquier castigo para Brian. Cuando vio que Lisa se iba corriendo en la dirección opuesta con el rostro casi púrpura por la ira contenida, Jack ya no pudo retener su risa y expulsó todas sus frustraciones con una sonora carcajada. Y aún seguía riéndose mientras decía: Brian, eres demasiado malo. Incluso los sirvientes de la academia sabemos que a Bran le gusta Lisa y que ella odia a muerte que la gente se burle de su pecho. A juzgar por lo molesta que se veía hace un momento, Bran está totalmente jodido. Anso soltó una carcajada siniestra y empezó a guardar sus cepillos. Ya olvídate de quitarle el polvo a la cara de Clara, vamos a ver el espectáculo. Con una actitud alegre, el gordito Jack metió todos los cepillos en una bolsa de tela que llevaba atada en la cintura, dispuesto a seguir el consejo de su amigo. Vamos entonces, quiero ver a Lisa golpear a Bran. Se lo tiene merecido por molestarme esta mañana. Los dos sirvientes de la escuela nigromántica comenzaron a correr hacia las aulas de muy buen humor y corrieron rápidamente hacia el aula. Los estudiantes con los que se cruzaron por el camino estaban perplejos por su comportamiento y muchos pensaron que los dos cobardes habían despertado del lado equivocado de la cama esa mañana. En la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares, la escuela de necromancia era una subcategoría de la Facultad de Magia Oscura. Por eso los estudiantes de necromancia compartían algunas aulas con los estudiantes de las otras disciplinas bajo la tutela de los maestros. Uno tenía que admirar la eficiencia de Lisa, porque cuando Anso y Jack llegaron allí, ella ya había empezado a dar rienda suelta a su ira y estaba dándole una paliza a Bran. Por los dioses, Lisa, incluso los sirvientes de la academia saben lo que siento por ti. Nunca habría dicho nada que te perjudicara. Que te dijeron que dije. ¿Quién te lo dijo? Bran ya tenía una magulladura espectacular alrededor de su ojo izquierdo, parecía bastante desaliñado y se agachaba cada cierto tiempo para esquivar un ataque mágico llamado flecha de hueso. Aprovechaba el respiro que Lisa necesitaba entre una magia y otra para proclamar rápidamente su inocencia. Bran era el estudiante que había golpeado muy duramente a Jack, aunque Brian había sufrido aún más golpes a manos de este abusivo. Era el hijo de 17 años de una pequeña familia de la aristocracia media, pero en la escuela solo ostentaba el grado más bajo entre los magos, el de aprendiz mágico. No tenía ninguna oportunidad en un duelo contra una estudiante más experimentada, por no mencionar que estaba conteniéndose porque le gustaba a Lisa. No es de extrañar que acabase magullado tan rápidamente cuando tuvo que enfrentar a la iracunda joven. Como me enteré, no es asunto tuyo. Además, ellos ni siquiera sabían que yo los estaba oyendo, así que debe ser cierto. Ahora sentirás mi ira por no saber gobernar tu lengua. Para Lisa, era un hecho que ni Anso ni Jack habían querido que ella los oyera. Además, en la mente de la joven, Brian era el medio loco e idiota del pueblo. No había manera de que alguien así pudiera inventarse una mentira tan gorda. Un miserable esclavo recadero no se atrevería a calumniar mal abiertamente a un aristócrata, y como el insulto se trataba de uno de los tabúes de Lisa, ella nunca le diría a nadie lo que había escuchado, sobre todo con tantos otros estudiantes a su alrededor. Así que ignoró todo lo demás y se concentró en hacer su mejor esfuerzo para enseñarle a Bran una lección que ni él ni nadie fuese a olvidar jamás, para que no se atrevieran a burlarse de ella otra vez. Almas de los soldados caídos, escuchen la llamada del Heraldo Oscuro y revelen su existencia. Anso se quedó boquiabierto mientras observaba al margen. Esta era la primera vez que veía la misteriosa magia necromántica en acción con sus propios ojos. Una inmensa curiosidad se apoderó de él y centró toda su atención en lo que ocurría. Oh, la concentración de Lisa no está nada mal, ya puede invocar a 2 guerreros esqueléticos al mismo tiempo. ¿Y qué importa eso? Para empezar, la magia nigromántica ya de por sí es estúpidamente débil y encima parece que a sus estudiantes les encanta pelearse entre sí como los animales. No es de extrañar que la escuela necromántica sea la más patética de toda la academia, son una desgracia para la facultad de magia oscura. Los alumnos de las otras disciplinas de magia negra comenzaron a charlar entre sí mientras observaban el espectáculo. De sus conversaciones, Anso aprendió que la misma disciplina mágica podía dividirse en 5 grados diferentes basados en el nivel de concentración que un mago pudiese emplear. Si un archimago nigromante con una gran capacidad de concentración empleaba el mismo conjuro de invocación, podría controlar una mayor cantidad de guerreros esqueléticos. Bran estaba extremadamente deprimido
deprimido y maldecía unas 100 veces en su interior a quien hubiese empezado ese rumor. Si hubiera practicado sus encantamientos de magia oscura y tuviese la suficiente concentración, entonces Ansuo y Jack no habrían disfrutado de un espectáculo tan divertido como el que estaban viendo actualmente. Los guerreros esqueléticos siguieron persiguiéndolo frenéticamente por toda el aula. Finalmente tuvo que usar la misma magia para invocar a un pequeño esqueleto que lo ayudase a pelear contra los dos guerreros que Lisa había invocado. Cuando los estudiantes de las otras escuelas de magia oscura vieron el patético esqueleto que había invocado y el lío en que se encontraba, comenzaron a reírse en voz muy alta y sin ninguna consideración. Bran se sintió afectado por las burlas y perdió su concentración. Como resultado, uno de los guerreros esqueléticos de Lisa logró acertarle una buena patada en los intestinos. Su rostro se volvió púrpura por el dolor y se acurrucó lentamente en el suelo. Cuando vio que Bran ya había sido golpeado, Lisa se apresuró a detener a sus esqueletos y evitó así que su criatura terminase el trabajo con su cuchilla. Entonces envió a los esqueletos de nuevo a su dimensión de origen. A pesar de su ira, Lisa no pensaba en convertir el altercado en una lucha de vida o muerte, y de todos modos la academia prohibía los duelos no autorizados. La joven no tenía la intención de lastimar seriamente a su compañero estudiante y la mayor parte de su ira se había apaciguado al verlo arrodillado en el suelo. Bran se incorporó y también envió su pequeño esqueleto a otra dimensión. Entonces levantó la mirada para dar un vistazo a su alrededor y vio que Ansuo y Jack también se estaban riendo de él, y bastante alto. El joven aristócrata ya se sentía muy ofuscado y la risa de los criados fue la gota que colmó el vaso. Pisoteando el suelo con furia y soltando una maldición, dijo: Miserables sirvientes, se atreven a burlarse de mí. Bran no iba a atreverse a desahogar su ira contra Lisa, y menos aún contra los estudiantes de cursos superiores que lo rodeaban. El único escape que tenía a su alcance para aliviar algo de su frustración eran el par de sirvientes, y verlos reírse solo lo enojó aún más. Lisa casi había agotado su ira y estaba a punto de irse satisfecha, pero al ver que de pronto Bran se olvidaba de ella y concentraba su atención en otra cosa, una fría cólera comenzó a invadirla. Entonces empezó a recitar un terrible conjuro. Oh eterna oscuridad, concédeme el poder de la muerte para infligir el dolor del espíritu en su cuerpo. Agonía del alma. Una nube oscura parecida a la neblina se materializó. Cuando Lisa terminó, voló directamente hacia Bran. Conforme la nube negra iba desplazándose por el aire, fue cambiando, y finalmente se materializó como una llama negra intermitente. Bran se volvió de inmediato al oír a Lisa recitar la maldición de la agonía del alma y reveló una expresión asustada, pero entonces concibió una malvada idea. Rápidamente dio la espalda al fuego negro y corrió directamente hacia Ansuo y Jack. Justo cuando la agonía del alma estaba a punto de golpearlo, él se agachó y rodó por el suelo. El plan del joven aristócrata funcionó a la perfección. El inconsciente, feliz y totalmente indefenso de Ansuo observó con sorpresa cómo Bran de repente se agachó enfrente de él y la agonía del alma cayó sobre su cuerpo, sin que pudiese hacer nada para evitarlo. Los ojos de Ansuo se voltearon hacia atrás cuando su cabeza pareció estallar por un dolor tan intenso como jamás creyó posible y se derrumbó en el suelo. Capítulo 5. Eso no es robar, ¿verdad? Cuando Ansuo se despertó, descubrió que estaba acostado en la pequeña cama de madera de su almacén y mojado de pies a cabeza con agua helada. El gordito Jack se había subido a un taburete justo enfrente suyo con gran esfuerzo y sostenía un cubo de madera en una mano, con la clara intención de arrojarle otro baldazo. A estas alturas Ansuo ya sentía que su trasero estaba congelado, sobre todo porque el día había resultado particularmente frío, así que rápidamente soltó un sonoro grito. Maldición Jack, ¿qué estás haciendo? El taburete en el que el gordito Jack se había trepado ya tenía una pata rota y no era uno de los modelos más robustos. Cuando el pobre escuchó el grito de Ansuo, sus piernas se tambalearon por la sorpresa e inevitablemente su mano se sacudió. Entonces todo el contenido cayó sobre la cabeza de Ansuo al mismo tiempo que el cubo se estrellaba contra su pecho. Maldición Jack, ¿qué estás haciendo? Ansuo comenzó a tiritar incontrolablemente, y además de eso el golpe en el pecho le dolía como el infierno. Inmediatamente empezó a lanzar una serie de maldiciones e improperios. Lo siento, Brian, estaba seguro de que el primer cubo no sería suficiente para despertarte. Este taburete ya temblaba mucho para empezar, y me sorprendí cuando gritaste, por eso se me resbaló la mano y se me cayó el agua sobre ti.
El gordito Jack se disculpó y comenzó a limpiar el cuello de Ansuo con un trapo al azar que había encontrado en el suelo. Pero para su horrible sorpresa, esta acción provocó que Ansuo gritase como un cerdo en el matadero y se alejase bruscamente. Ah, Jack, ese trapo en tu mano está cubierto de polvo de hueso, ese que se metamorfoseó durante los experimentos de necromancia, se siente como miles de malditas agujas pinchándome poco a poco. ¿Acaso quieres torturarme hasta la muerte? Lo siento, Brian, no quise hacerlo, realmente no quise hacerlo. El consternado Jack se apresuró a arrojar el trapo muy lejos. Parecía agradecido de que no hubiera polvo de hueso en el lado que había estado sosteniendo. Auch, auch, ya olvídalo, Jack. Solo dime, ¿por qué estoy aquí? ¿Acaso no me golpeó la agonía del alma de Lisa después de que ese pendejo de Bran me utilizara como escudo humano? Su cuello ya estaba lleno de dolorosas manchas rojas y seguía estornudando mientras se apresuraba a quitarse la ropa empapada. En poco tiempo encontró la toalla negra que el esclavo Brian solía utilizar y se secó. Brian, tienes tantas cicatrices en tu cuerpo. Al oír las palabras de Jack, Ansuo echó un vistazo a su nuevo cuerpo desnudo por primera vez. Prácticamente no tenía ni un solo centímetro de piel sin marcar, al menos hasta donde sus ojos podían ver. En su interior ahogó un suspiro y una vez más sintió lástima por las circunstancias de Brian, pero se las arregló para disimularlo con una sonrisa despreocupada. Las cicatrices en un hombre son los mejores testimonios de virilidad y honor, pero ¿qué demonios sabrás tú de eso? Date prisa y dime qué pasó después de desmayarme. Las clases empezaron. Poco después de que alcanzara la agonía del alma, Lisa murmuró unas palabras y después se fue corriendo a su clase. Yo llamé a gritos al tío Juancho, y los dos te trajimos aquí. Así que el tío Juancho estuvo aquí. Oh, sí, que dijo Lisa antes de irse. Ansuo asintió mientras continuaba limpiándose. El tío Juancho era el sirviente recadero más antiguo de la escuela de necromancia, tenía unos 50 años y era muy amable con Brian y Jack. Cuando el difunto esclavo había llegado a la academia, Juancho ya había sido sirviente durante más de 10 años. Lisa dijo que sentía pena por ti. Si la agonía del alma le hubiese acertado a Bran, él se habría recuperado después de sufrir unos 3 días porque es un aprendiz de mago. Pero como tú no eres un estudiante de necromancia y no tienes ningún grado de preparación mental, es probable que sufras los efectos durante un mes. Luego dijo que, como la molestaste anoche mientras dormía y además hiciste que se lastimara el pie cuando pusiste rocas en tus pantalones, no haría nada para quitarte la agonía del alma. Maldita seas, Lisa. ¿Cómo se atreve esa mocosa a tratarme de esta manera? Te juro que algún día me vengaré de ella. La cara de Ansuo se oscureció mientras escuchaba las palabras de Jack y empezó a decir insultos o maldiciones. Sus acciones no dejaban de sorprender a su amigo, que no podía dejar de pensar. Pero si ella siempre te ha tratado de esa manera, y nunca antes te he visto o oído decir algo acerca de vengarte por eso. Cuando Ansuo terminó de insultar y desfogar su ira, pensó brevemente y lo expresó en voz alta. Así que, como el imbécil de Bran tiene esa cosa mental por ser un aprendiz de magia, solo tiene que sufrir por 3 días, y yo tengo que soportarlo por un mes, mi potencial es mucho más grande que eso. Si aprendo algo de necromancia, tal vez también pueda mejorar en 3 días. Brian, eres un esclavo recadero, ¿cómo puedes aprender magia? Dímelo tú entonces, ¿cómo aprenden magia los estudiantes? Primero tienen que meditar, aprender a sentir los elementos mágicos. Cuando han desarrollado su fuerza mental, entonces necesitan estudiar el conocimiento contenido en los libros de magia, y practicar los encantamientos mágicos, y también preguntan a los profesores cuando hay algo que no entienden. Jack le resumió las cosas, después de pensar un momento. Pues ahí vamos, yo ya puedo meditar, y una vez que haya desarrollado un poco mi fuerza mental, no puedo simplemente leer alguno de los libros de magia para aprender los encantamientos escritos. ¿Pero acaso tienes un libro de magia? En este punto de la conversación Ansuo, que se había acercado convenientemente a Jack, puso un brazo amistoso sobre el cuello de su amigo, sonriéndole como si acabase de ganarse un premio. No tengo libros, pero te tengo a ti, mi querido y leal camarada. Dime, ¿acaso no limpias la biblioteca? Jack se sorprendió y rápidamente se soltó el brazo y puso distancia entre los dos. Luego habló con una expresión de pánico. Brian, ¿acaso quieres que robe los libros por ti? Por favor, Jack, no me ofendas de esa manera, solo te pido que tomes prestados algunos libros, luego puedes devolverlos cuando termine de leerlos. Eso no es robar, ¿verdad? Además nadie lee los libros más básicos de todos modos. ¿Quién lo sabría, Jack? Estoy metido en un apuro porque estaba tratando de hacer justicia por tu bien. Dime, ¿no te parece que es justo y hasta ético ayudarme también?
Anso le habló al gordito Jack con un tono que sonaba extremadamente sincero. Jack vaciló incluso después de oír este discurso, pero finalmente accedió a pedir prestados algunos libros de magia para Anso después de que éste le lanzara una mirada de corderito enviado al matadero. Más tarde esa noche, Jack le entregó sigilosamente copia de los fundamentos de la magia necromántica y el diccionario mágico, aunque no sin antes rogarle hasta el cansancio para que fuese todo lo cuidadoso y cauteloso que pudiese. Luego se escapó furtivamente. Como esclavo, Brian no tenía derecho a aprender a leer. Sin embargo, como se dedicaba a hacerle recados a todo el mundo, tenía que poder hacer un poco de todo en el curso de su trabajo, así que había aprendido bastantes palabras en los últimos 6 años. Todo este conocimiento había sido dejado a Anso y así fue capaz de leer las palabras en los 2 libros. Anso trancó la puerta del almacén después de que Jack se haya marchado, pasó a la primera página amarillenta de los fundamentos de la necromancia y empezó a leer con todo interés. La magia era un método para comunicarse y controlar los elementos mágicos del mundo mediante el uso de la fuerza mental. Había 4 maneras de usar la magia a través de conjuros, pergaminos mágicos, objetos, gestos manuales y matrices mágicas. Hubo un tiempo en que la necromancia había sido una rama extremadamente poderosa entre todas las artes mágicas. En la cúspide de su poder solía considerarse a toda la magia oscura como distintas variantes de la necromancia. Era una lástima que después de su caída en desgracia, la necromancia hubiera pasado a convertirse en una simple subcategoría de magia oscura. La necromancia era una disciplina mágica que había comenzado simplemente controlando almas y esqueletos, pero a medida que fue progresando y los poderosos nigrománticos antecesores fueron experimentando, su repertorio de hechizos creció continuamente. Poco a poco se fue volviendo su propia escuela de pensamiento y llegó a convertirse en la representante por excelencia de toda la magia oscura. Como sucedía con todas las magias, sus fundamentos eran la fuerza mental del mago y la única manera de desarrollarla era sentir los elementos mágicos, cosa que la gente normal no podía percibir a través de la meditación. Uno solo era considerado como un aprendiz mágico si era capaz de manifestar algún grado de fuerza mental a través de la meditación. Así pues, la primera cosa que hizo Anso después de estudiar los fundamentos de la necromancia fue ponerse a meditar durante los siguientes días, tratando de desarrollar su fuerza mental. Pero pasó una semana y seguía sin conseguir nada. No había ni rastro de fuerza mental para encontrar. Otro problema que tenía era la disponibilidad, ya que únicamente podía meditar durante las noches para poder mantener su papel como el diligente y descerebrado Brian durante el día. También tenía que seguir realizando sus tareas cotidianas como esclavo de los recados, limpiar, desinfectar, eliminar a los insectos y botar la basura, o de lo contrario no tendría lugar en la academia. Para colmo de males, unas cuantas veces por día, el cerebro de Anso tenía terribles espasmos de dolor de forma repentina gracias a los efectos de la agonía del alma. Se desmayó hasta quedar medio muerto las primeras 2 veces, pero se fue acostumbrando después de eso y se las arregló para permanecer consciente desde entonces. La reputación de Anso como el medio loco y medio idiota del pueblo también se extendió durante este tiempo. Sin embargo, aunque parecía un loco torpe, todavía terminaba sus tareas asignadas todos los días. Por lo tanto, al ver que su trabajo continuaba realizándose, la Academia Babilonia decidió no echarlo. En cuanto a lo que pensaban los estudiantes de necromancia acerca de las locas excentricidades de Anso, pues todos compartían la misma opinión. Brian había adquirido el hábito de hacer los mandados después de ser esclavo durante 6 años. Y a pesar de que ahora estaba un poco loco, algunos hábitos eran difíciles de romper. Seguramente era por eso que terminaba sus tareas todos los días. Excepto por una cosa. De algún modo Anso siempre tenía un dolor de cabeza cada vez que los estudiantes se acercaban para usarlo como sujeto de prueba en sus experimentos. En esas ocasiones perdía el control por completo y a veces destrozaba los laboratorios. No había nada que los estudiantes pudieran hacer, porque sabían que había sido golpeado por
por la agonía del alma de Lisa y se había vuelto un poco demente. Incluso ahora, nadie sabía por qué Lisa le había dado una paliza a Bran, pero el joven aprendiz seguía molesto por eso. A menudo golpeaba a Ansu y luego se inventaba cualquier excusa endeble para justificarse. Bran era mucho más fuerte que Ansu, por lo que este último siempre terminaba llevándose la peor parte, incluso cuando fingía estar loco y le devolvía el golpe. Ansu lanzaba maldiciones cada noche cuando regresaba al almacén. Solo espérame, Bran, ya llegará mi momento, un día voy a golpearte tan fuerte que a tus ancestros les va a dar náuseas. Justamente ese día había sido golpeado de nuevo por Bran y en esta ocasión el maldito había invocado un pequeño esqueleto como respaldo. Naturalmente Ansu no había tenido oportunidad en contra de los dos e incluso ahora estaba cubierto de moretones negros y azules. Lo único positivo era que de algún modo sentía que recientemente su fuerza física se estaba incrementando en gran medida junto con su apetito. Cada vez tenía más hambre, incluso después de comer sus raciones, así que le pedía a Jack más comida. Aunque al principio las palizas de Bran le dolían más que ninguna otra cosa, Ansu había seguido entrenándose de acuerdo con el método del reino sólido noche tras noche. Cuando regresaba al almacén y entonces todos sus moretones y dolores desaparecían, de modo que siempre estaba de buen humor a la mañana siguiente. Con el tiempo también fue notando que las palizas de Bran le dolían un poco menos. El entrenamiento diario mostraba sus resultados, y casi sin que se diera cuenta el pequeño fragmento de esencia mágica en su interior fue haciéndose más grande durante esos días. Parecía que su cuerpo se estaba reforzando poco a poco durante este ciclo de golpizas más entrenamiento y sentía que la esencia se había desarrollado lentamente hasta pasar del tamaño de una uña al tamaño de un pulgar. Esto emocionaba y al mismo tiempo asustaba a Ansu. Estaba feliz de que su cuerpo se fortaleciera, pero le aterraba notar que, a medida que su esencia mágica se incrementaba, cada vez le era más difícil controlar su temperamento. Ahora fácilmente podía emprender acciones de las que más tarde se arrepentiría. Volvió a sacar los fundamentos de la necromancia, que ocultaba bajo su pequeña cama de madera y comenzó a meditar como hacía habitualmente después de una breve lectura del libro. La esencia mágica comenzó a circular de forma aleatoria a través de su cuerpo, aliviando todos los lugares en los que tenía heridas o moretones conforme pasaba por ellos. El pequeño fragmento de sustancia comenzó a recorrer lentamente por su cuello y desde ahí viajó hasta su cerebro, mientras que Ansu meditaba. Fue en este momento que un dolor familiar comenzó a emanar de su cabeza y supo inmediatamente que la agonía del alma de Lisa estaba a punto de atacarlo de nuevo. De repente, al mismo tiempo que Ansu estaba sufriendo, la esencia mágica se deslizó directamente hasta el epicentro de su dolor. Esta era la primera vez que sentía que la sustancia se introducía dentro de su cerebro al mismo tiempo que la agonía del alma lo atacaba y Ansu sintió como si un cañón hubiera detonado dentro de su cabeza y se desmayó de nuevo tras otra ronda de dolor intenso. Por hoy termino la novela, espero que les esté gustando, voy a subir más capítulos de la novela cada lunes, pueden ser 2 o más capítulos, trato de dedicarle 4 horas por día para hacer la novela. Tengan en cuenta que tengo que transcribir la novela de la página a una hoja de Word, leerla, separar todos los diálogos por personajes para ponerlo en el programa de Loquendo y por último recorto y ecualizo las voces en Reaper, adjunto pruebas XD.